Bueno, buenas tardes y llegué un poco a las corridas por un problema ahí de transporte. Pero bueno, llegué a escuchar un poco el final y vamos a tratar de mantener este tono optimista, digamos, que está un poquito en retirada, ¿no? En los últimos tiempos tiende a instalarse un clima que es bastante pesimista, digamos, donde aparece un gobierno asediado por reclamos y protestas de todo tipo y por problemas internos que se autogenera, y una oposición donde los actores moderados que parecía que tomaban la iniciativa el año pasado, negociando y en alguna medida cooperando con el gobierno, han tendido a quedar relegados y parecen ocupar toda la escena los actores más duros de oposición. En algunos casos, francamente, desleales con el sistema, digamos, ¿no? Una oposición que en algún sentido se puede considerar antisistema o antidemocrática. Creo que esos, digamos, son sin duda signos de problemas y no hay que desmerecerlos. Pero yo voy a tratar de mantener un poco el optimismo con contraargumentos, digamos, que me parece que no se les presta suficiente atención o no se valoran lo suficiente en este clima un poquito convulsionado de arranque de año, digamos, ¿no? Que me parece que va a pasar, que es un clima transitorio, que tiene parte que ver con errores puntuales de gobierno, más que con errores estratégicos, con metidas de pata evitables y circunstanciales, y que tiene que ver con que estos son los peores años, en general, de cualquier administración, en particular de una administración que tiene que gestionar la escasez. Digamos, ¿no? Es el momento de las paritarias, donde hay salarios viejos con precios nuevos, el momento donde todavía no se está verificando, digamos, el dinamismo de las exportaciones agropecuarias, y entonces me parece que estamos viviendo el peor trimestre de un año que no va a ser tan malo, digamos. Bueno, yo creo que primero para destacar, digamos, cuáles son, en mi opinión, los factores de equilibrio, de moderación, y donde sigue apoyándose firmemente un gobierno que depende de esos elementos, moderación y equilibrio, y que puede administrar un cambio acotado con recursos políticos también acotados, y que lo sabe, digamos. Creo que en primer lugar hay que destacar la disposición de la opinión pública, ¿no? En el último año, esta disposición incluso ha favorecido más al gobierno, en parte porque se desactivaron ciertas expectativas infladas, fruto de la campaña electoral y de estrategias que siguieron, incluido y en particular tal vez el actual oficialismo, en una situación de alta competencia hacia el centro político. En ese contexto, el gobierno actual apostó a movilizar la idea de un cambio sin mayores costos. Y sabemos que esa idea era inviable, digamos, ¿no? Lamentablemente no todo el gobierno advirtió que era inviable, y hubo un ajuste de expectativas en la sociedad y también en la política respecto de la inviabilidad de esa salida y la necesidad de administrar costos, en algunos casos graves, digamos, ¿no? Pero yo creo que de todos modos eso se ha procesado bastante bien y en algún sentido mejor en la sociedad que en la política. Si uno advierte las encuestas, ha bajado el optimismo, pero es una buena noticia, porque ese optimismo consistía en ideas de salida rápida y de mejora más o menos extendida en la sociedad que no tenían ninguna viabilidad. Entonces hoy tenemos una actitud que es bastante menos entusiasta hacia el cambio, pero por ser más realista puede sostener mejor una estrategia viable de cambio. Entonces yo creo que ese es un elemento importante, junto con otro que también se observa, que es que siguen teniendo muy poco apoyo las vías extremas, digamos, ¿no? Al gobierno se le reprochan muchas cosas, pero no se le reprocha que no está haciendo una reforma estructural drástica con medidas así de ajuste
privatizaciones, apertura y cosas por el estilo 90, digamos, ¿no? Me parece que eso también explica el hecho de que el argumento opositor duro, de decir este es un gobierno neoliberal insensible, en lo único que prende en que este es un gobierno de ricos, cosa que es indisimulable, digamos, ¿no? Pero no tanto en el hecho de que por ser un gobierno de ricos no vaya a generar beneficios colectivos, ¿no? Entonces ahí me parece que es donde esa zona gris sigue siendo un colchón útil para que el gobierno, si tiene algunos resultados que mostrar, pueda salir airoso de esta transición, ¿no? De hecho, ha perdido apoyos, pero los apoyos que perdió no se fueron básicamente de ninguna otra opción política, han quedado vacantes. Y si bien las expectativas de mejora no son digamos, en algunos casos son menores que el año pasado, tampoco hay una idea de empeoramiento de la situación, de estamos frente a una crisis inminente, o el gobierno está agravando las cosas, digamos, ¿no? Entonces yo creo que es en ese espacio de moderación donde sigue afirmándose la viabilidad de esta gestión y donde van a tener que ubicarse los actores de oposición que pretendan disputarle la hegemonía electoral. Eso no es lo que entiende la oposición. El segundo factor de equilibrio es que la oposición está mucho más desorientada que el gobierno. Sin duda este es un gobierno que tiene problemas para resolver muchas de las cuestiones más urgentes y que tiene serios problemas para explicar lo que hace, para explicárselo a sí mismo, digamos, en primer lugar, ¿no? Pero además me parece que es un gobierno que tiene una enorme fortuna, que es que enfrente tiene una oposición salvaje que hace la mitad de ese trabajo por él, es decir, que explica lo que pasa y que explica los problemas sin querer, ¿no? Esta contribución democrático-republicana es algo involuntario. Y por otro lado, una oposición que ha intentado cooperar, pero que no logró cosechar réditos de esa cooperación, y ahora entonces entiende que necesita emular a la oposición dura, y tampoco es creíble en ese rol, que es la situación básicamente de Massa, pero también de otros peronistas relativamente moderados, que lo fueron hasta fines del año pasado, después firmaron ese horrible proyecto de corrección de ganancias con Kicillof, y ahora no saben básicamente qué hacer, ¿no? Y en algunos casos están contribuyendo a la protesta social y disputando el rol de duros con el kirchnerismo, pero no cosechan ningún rédito por hacerlo, ¿no? Si uno observa las encuestas, sobre todo el papel de Massa, ahí sí que tenemos errores estratégicos graves, digamos, ¿no? Massa cometió todos los errores imaginables, tanto en el periodo moderado, cuando intentó cooperar, pero no generó confianza como colaborador o opositor que quiere que al gobierno le vaya bien, y después, cuando advirtiendo ese problema, empezó a endurecerse y a firmar cada tanto proyectos cada vez más duros, ¿no? Recordemos la ley de empleo, después la ley de emergencia aduanera y por último la ley de ganancias. 3 metidas de pata garrafales de Massa que Macri supo aprovechar muy bien para acorralarlo y llevarlo a este camino de mandar a sus diputados a ver a Milagro Sala y a imitar a Kicillof en las interpelaciones del Congreso. Y uno lo ve pagando ese costo en las encuestas, ¿no? El gobierno cayó 2 o 3 puntos, pero Massa cayó más de 10. Y perdió no solamente popularidad, sino que perdió credibilidad, que es algo mucho más grave. La popularidad va y viene, la confianza no. La confianza se construye a lo largo del tiempo y una vez que uno la pierde, es mucho más difícil de recuperar. Entonces yo creo que Massa es la principal víctima de una escena política donde parece que la polarización es lo que predomina, pero esa escena oculta una sociedad que lo que quiere es que haya moderación y equilibrio. Y necesita que se resuelvan problemas. Y los que no resuelven problemas no van a ocupar un lugar relevante en las elecciones. Entonces, esa situación de la oposición creo que es una enorme ventaja para el gobierno, por los dos lados, porque la oposición más activa hace la mitad del trabajo que él debería hacer, y porque la oposición más competitiva potencialmente hace un papelón atrás de otro.
Entonces yo creo que en esa situación los factores de equilibrio se van a mantener. Esta va a ser una etapa donde difícilmente haya grandes mayorías y tampoco va a haber grandes corrimientos electorales. Lo que vamos a ver seguramente este año es una elección en alguna medida bastante parecida a la de 2015. Creo que hay otro factor, digamos, muy importante para entender este equilibrio, que tiene que ver con los actores sectoriales, digamos, ¿no? Creo que los actores sectoriales, tanto empresarios como sindicatos, en general están teniendo un comportamiento bastante racional dentro de las limitaciones que tienen para apostar a largo plazo, ¿no? Y eso los vuelve actores que sin duda tienen problemas para cooperar con el gobierno y para cooperar entre sí aún más, pero que en aspectos puntuales pueden ser parte de la solución, ¿no? Y eso lo vemos en la diferencia que hay entre el comportamiento de las entidades más amplias, que es un comportamiento puramente declamativo, aunque no demasiado virulento, ¿no? Comparar el paro que estamos por vivir con los paros de Gualdini me parece que es ridículo, digamos, ¿no? No estamos frente a ningún plan de lucha, ni ninguna impugnación a la legitimidad del gobierno, ni ningún reclamo muy general a la política, ni siquiera a la política económica, ¿no? Se sobreentiende que este es un gobierno que administra la escasez, ¿no? Y entonces no se le reclama reactivación y redistribución del ingreso como se le reclamaba a Greenspan o Surril. Entonces, esa no es la situación de los sindicatos, por lo menos no globalmente, y al mismo tiempo esos sindicatos sectorialmente están siendo muy cooperativos en lo que sí pueden resolver, que son los pactos para intentar mejorar las inversiones y la productividad en determinados sectores de la economía donde ellos tienen más intereses. Entonces creo que lo mismo podemos decir del empresariado, ¿no? Hay sin duda un clima global de preocupación que es totalmente justificado. En algunos casos hay declamaciones también muy genéricas y difusas respecto de soluciones deseables, un dólar más competitivo, cosas por el estilo, pero estamos muy lejos de ese frente sindical empresario que cada tanto se arma en Argentina para vivir de soluciones inconsistentes de coyuntura, ¿no? Me parece que la disposición de los empresarios a apostar a ese tipo de aventuras es, comparativamente con nuestra historia, muy baja. Y creo que es en parte ese efecto de cierto realismo en los diagnósticos, del aprendizaje que hemos tenido del populismo más irresponsable y del hecho de que no se ven muchas alternativas, ¿no? Más allá de que los empresarios les gustaría que hubiera ganado Scioli, saben que, y hay mucha evidencia al respecto, de que iba a ser un desastre si ganaba Scioli. Bueno. Entonces creo que ese tipo de cosas ayuda mucho a fomentar el equilibrio y la moderación también por el lado de los actores sectoriales, ¿no? Entonces la gran pregunta es ¿qué va a hacer el gobierno con todo esto? En primer lugar, digamos, se sabe que lo que puede hacer es poco, ¿no? Este es un gobierno que tiene recursos acotados, aprovecha algunas oportunidades y pierde otras. Muchas de las batallas que está librando se le imponen y por lo tanto no va a controlar toda la agenda, pero ha logrado, digamos, más o menos jerarquizar esa agenda, ¿no? Y creo que en algunos casos esa jerarquización es bastante provechosa para, si no consolidarse como mayoría, por lo menos defender su primera minoría, ¿no? Lo vemos con el conflicto docente, que me parece que es de las cosas bien hechas por el gobierno, hasta acá por lo menos, y lo vemos con esta estrategia gradual y sectorizada de resolución del conflicto con sindicatos y empresarios, que es lo mejorcito que hace el gobierno en las áreas donde está funcionando mejor el gobierno, que son trabajo y producción. No le reclamemos mucho más a otras áreas que básicamente van a seguir flotando, digamos. Entonces me parece que en esos términos el gobierno puede aproximadamente a mediados de año
gestionar una salida de la transición que presente la nueva elección como una elección donde se plebiscita ya no solamente la diferencia entre él y el kirchnerismo, sino el rumbo que ha adoptado. Y probablemente ese plebiscito, si no lo gane, por lo menos no haya quien se lo gane a él, que es el resultado más probable, ¿no? Una elección muy heterogénea en términos territoriales, donde más o menos los clivajes entre ricos, clase media y pobres más o menos se repitan, y donde la oposición que salga más o menos favorecida es probable que sea una oposición tan fragmentada que no va a poder dar un argumento respecto a los motivos del voto, mientras que el gobierno sí va a poder darlo. Y esa me parece que es la mayor ventaja que tiene, que es hoy por hoy el único partido nacional que hay. Todos los demás son fuerzas locales. Y eso va a suceder incluso si en el peronismo bonaerense se resuelve el gran dilema que hay, que es qué hacer con Cristina Kirchner y quién puede encabezar la renovación. Una renovación en serio y no la de Massa, que ya, digamos, como promesa de unificación del peronismo creo que pasó. Bueno, esos son básicamente mis argumentos y por qué creo que el optimismo vale la pena. Yo terminaría acá porque se hizo muy tarde, me parece que lo mejor es dejar el mayor tiempo posible. Vamos a hacer algunas preguntas. ¿Preguntas? Yo le quería hacer una pregunta. Si ese optimismo y todo esto que está generando el gobierno de Macri va realmente a polarizar esa tendencia que tiene la sociedad argentina a volver al peronismo. Ah, bueno. Te quiero poner nervioso. Yo pensaba que esto era una reunión casera. Esta era una reunión casera. Hola. Sí, bueno, claro. O algún representante. Bueno, a ver. El peronismo, yo cuando dije que tenemos una sola fuerza nacional hoy por hoy, obviamente que está exagerando un poco, el peronismo va a seguir siendo la gran fuerza política de este país. Ahora, ¿por cuánto tiempo va a seguir dividido, sin líder y sin reglas de juego para resolver esa división y esa falta de liderazgo? Esa me parece la pregunta que hay que hacerse. Yo sospecho que esto va a durar un tiempo porque hay una distancia muy grande entre los aspirantes a protagonizar esta renovación y la distribución de recursos, ¿no? Me parece que hay lógicas de fragmentación que se han instaurado que son en algún sentido más fuertes que en los 80 y mucho más fuertes que a fines de los 90, ¿no? Y por lo tanto, aun cuando al peronismo no le vaya mal en estas elecciones en algunos distritos, es probable que se recupere un poco en algunos distritos centrales. Vamos a ver cuánto retroceden en distritos periféricos, eso dependerá mucho de cuánto mérito haga el gobierno en estos meses. Aun cuando eso suceda, va a ser muy difícil hacer una sumatoria nacional de esos votos, va a ser también muy difícil que termine de desactivarse y disolverse ese proyecto de renovación que ha quedado trunco, que es el Frente Renovador, y por lo tanto también va a ser muy difícil que se jubile realmente toda la dirigencia kirchnerista. Digamos, ¿no? Yo no veo que sea fácil que eso suceda, ni siquiera en el caso de que Cristina Kirchner termine presa o no sea candidata o termine como candidata en Santa Cruz. Digamos, ¿no? Me parece que el kirchnerismo todavía va a tener una cierta vida residual, que obviamente no significa ningún futuro, digamos, ¿no? Es muerte lenta. Y me parece que esos factores alcanzan como para que la seducción de volver rápido al peronismo sea relativamente baja. Eso no quiere decir que Macri tenga garantizada su reelección, sería ridículo pensar que eso. Este es un país donde las elecciones van a ser competitivas, y van a seguir siéndolo, aun cuando el gobierno acierte, aun cuando haya crecimiento. En algún sentido, digamos, va a haber mucha presión
para a ver quién lo puede hacer mejor. Y los peronistas siempre son maestros de decir, yo lo haría mejor. Y en eso tienen gran capacidad de generar liderazgo, de generar competencia política, ¿no? Así que moderaría ese juicio inicial del peronismo. No es un partido nacional, digamos, ¿no? Pero diría, me parece que el gobierno tiene ventajas importantes para mantener su hegemonía. Vos hablaste de los puntos en los cuales veías que estaba logrando jerarquizar la gente, ¿no? Mencionaste este concepto, a mí se me ocurrieron dos cosas, ¿no? Desde lo político y la gestión, que un poco logran esto de jerarquizar la agenda. Entonces, un poco la pregunta que te hago es, si vos analizás este año y medio, ¿ves una curva de aprendizaje en donde lo que se pensaba de gestión se están dando cuenta que a lo mejor era más duro de lo que esperaban y en lo político que les están haciendo falta a lo mejor más espadas a este gobierno? Bueno, a ver, hay ciertas taras de las cuales tal vez este gobierno no se libre nunca, ¿no? Una es esta idea de la nueva política versus la vieja política, o la política que va dirigida a la gente versus la política del círculo rojo, que es una especie de mito que han abrazado con entusiasmo y que no se sabe bien qué quiere decir, pero que ignora realidades evidentes. El llamado círculo rojo son pocos votos, pero manejan el 90% de los recursos y el 70% de la opinión pública. Entonces, ¿de qué hablan? Entonces, se pelean con el círculo rojo, no se entiende qué cacho quieren, digamos, ¿no? Entonces, son taras graves que no solamente el entorno ha abrazado, sino que ha abrazado el presidente. Ahora, me da la impresión de que algunos topetazos contra la pared les han servido para relativizar esas taras. Por ejemplo, en el caso del conflicto docente, me parece que se están revelando cierto aprendizaje, en el cual claramente Vidal lleva la delantera y un poco van atrás otros que entienden menos el asunto. Pero bueno, han dejado de repetir cosas que eran ridículas, ¿no? Y dejado de regalar oportunidades que podían aprovechar. Tal vez en el primer año era difícil hacerlo, pero convengamos en que regalaron aumentos salariales tan generosos que ahora mostrarse un poco más duro les está costando. Fueron increíblemente, innecesariamente generosos, a cambio de nada, en el primer año, sobre todo con los docentes, ¿no? Pero también con otros sectores. Y después la cantidad de oportunidades que pierden. Entonces, digamos, yo creo que algunas más o menos van aprendiendo. Por ejemplo, en el caso de un tema que me interesa a mí y otro y también que les interesa a ustedes, que es el tema de la relación entre la economía agropecuaria, la tecnología y la innovación. Ahora, el Ministerio de Ciencia y Técnica, que siguen mirándolo un poquito de lejos, ha decidido jerarquizar la inversión de recursos en las áreas productivas. La principal área productiva donde hay innovación tecnológica y capacidad de producir efectos muy rápido es biotecnologías. No hablan nunca del tema, no hablan nunca. Ahora entró entre los acuerdos sectoriales que van a trabajar. Pero digo, fueron a Expo Agro, había un stand del INTA, no había ningún stand del CONICET. Una cosa ridícula, ridícula. Bueno, esas son las cosas que se perdieron como oportunidad, pero en alguna medida se están dando cuenta, porque ahora biotecnologías son parte de los acuerdos estratégicos sectoriales que van a privilegiar. ¿Cómo no era desde el principio? Si de las cosas más o menos bien hechas que se hicieron en los años pasados, invirtiendo poca guita, y donde se supone que hay que invertir plata en vez de invertirla en sociólogos charlatanes, digamos, ¿no? Que son los de mi gremio. Que claramente no es un área productiva esa, ¿no? No produce nada. Entonces, ahí hay obviamente un aprendizaje. Y yo te haría otros ejemplos, pero me parece que... Te hago la última y para cerrar, que tiene que ver un poco con esto del clima actual y por ahí del 1 de abril y del 6 de abril, y esto que tiene que ver con la contra y la... ¿Vos pensás que puede haber un clima desestabilizador
que esté conformando el kirchnerismo remanente, que pueda ir preso, que realmente las cosas se le pongan más duras, al que se le vayan sumando ciertos gremios de izquierda o gente que aunque no esté metida en esa rosca tenga afinidad? Si es así, ¿lo ves que esto se vaya apagando en el tiempo o puede ser una cosa que en cualquier momento tenga una erupción? Pensando en la estabilidad institucional, ¿no? Sí, no, te entiendo la pregunta. Bueno, esto es uno de los temas que se ha discutido bastante en los últimos días. Cuán en serio hay que tomarse la amenaza de un partido antisistema. Yo creo que hay que caracterizar claramente, el kirchnerismo es una fuerza antisistema, siempre lo fue, digamos, ¿no? El kirchnerismo nunca fue leal a la Constitución, a la democracia pluralista, ni a ninguno de sus principios. Recordemos que no es que llegó hasta donde quiso, llegó hasta donde pudo, pero hizo todo lo posible para ir mucho más allá, ¿no? Con la ley de mercado de capitales, con la reforma de la justicia, con la ley de medios, con una cantidad de iniciativas que destruían el régimen pluralista que supimos conseguir, que no será bueno, pero es lo que hay, ¿no? Entonces, el kirchnerismo tuvo un comportamiento desleal con la democracia y va a seguir teniéndolo. Y lo mismo se puede decir de sus actuales socios, que no casualmente son la izquierda más dura, ¿no? Ese trotskismo que abraza a los Kirchner porque supone, con alguna razón, que esos votos a algún lugar van a ir a parar cuando se termine de consumir la llama de la pasión de Cristina, digamos, ¿no? Y entonces va a haber un sector de laburantes y de sectores bajos, qué sé yo, que ellos seduzcan, que es el sueño de todo trotskista desde hace 50 años, digamos, ¿no? Y hacen bien su trabajo, digamos, ¿no? Le dan un poco de plafón a esa idea. Ahora, si esa apuesta por chavizar la política argentina no prosperó cuando tenían todo el poder, ¿por qué va a prosperar ahora? ¿No? O sea, yo no daría por esta gente más de lo que vale. Y me parece que hay que advertir lo torpes que son, digamos, ¿no? O sea, lo burdo que es cada vez que toman una iniciativa y tratan de acorralar al gobierno. Uno lo ve en las causas que le arman a Macri, digamos, ¿no? Tiene como 200 juicios. Pero ninguno tiene chance de avanzar. Entonces, obviamente que tener a una parte de los servicios de inteligencia, una parte de los jueces y fiscales enrolados en esta situación es mucho más grave que tener a los trotskistas enrolados en esto, digamos, ¿no? O sea, hay gente que está embalada en esto y tiene poder, pero ¿para qué lo usan? Para iniciarle un juicio por cualquier pavada. Y saben que eso no va a prosperar. Entonces yo le daría poca chance a eso, digamos, ¿no? Se han enemistado con todos los actores que necesitaban para poder tener alguna chance. Básicamente porque Cristina, que es burra como ella sola, se montó en esta idea de la resistencia antes de entregar el poder. Entonces ya antes de entregar el poder se anuló como actora capaz de jugar en una oposición más o menos articulada, ¿no? O sea, dijo, esto es la dictadura, lo dijo antes de que Macri asumiera. Estos tipos ganaron porque mintieron y porque son los herederos de Martínez Dios que vienen por todos los derechos populares. Bueno, ya con eso es suficiente. Entonces, todo lo demás es consecuencia de una estrategia muy errada, muy burda, que hace una enorme contribución al pluralismo y la democracia. Cada vez que habla Cristina, o que salen escuchas, o que salen públicos sin escuchas, o que salen sus amigos, Bonafini y compañía, la democracia florece. Todo el mundo quiere ser otra cosa. Y en particular el peronismo está sometido a esa tensión, porque no hay forma de que el peronismo colabore con esto. Yo eso lo traté de explicar en un artículo hace un tiempo, digamos. Uno tiene que hacer la comparación siempre con Ubaldini y los renovadores. Para los renovadores era muy barato soportar las inconsistencias de Ubaldini, que decía cualquier cosa de Alfonsín. Pero porque había, primero, cierta legitimidad de Ubaldini, que podía ser seria o no, pero digamos que tenía que ver con su condición, digamos, de líder antidictatorial, antiburocrático,
Y porque además había una enorme masa de gente que creía que lo que decía Boldini era cierto, que se podía hacer una reactivación redistributiva rápido. Y que Alfonsín no encontraba la vuelta porque, bueno, por su condición de radical, tibio e ignorante, digamos. Bueno, esa no es la situación actual. Hay una minoría que cree que la Argentina podría ser muy feliz si no tuviera Macri, ¿no? Y que Macri es el culpable de todos los problemas. Es una minoría muy pequeña. Y la que cree que hay salida sin costos también es una minoría pequeña, a pesar de todo el esfuerzo que hizo el gobierno para agrandarla, agreguemos, digamos, ¿no? Por suerte fracasó en eso, ¿no? Entonces, ahí me parece que está la enorme diferencia de que hoy, para los peronistas que quieren ser más o menos moderados y racionales, cooperar con la estrategia antisistema es muy costoso. Pueden dejarla ser, pueden hacerse los distraídos, pero después, a la larga, tienen que marcar la diferencia, ¿no? Incluso en el tema del conflicto docente, hay gobernadores que han salido a decir, bueno, no se puede hacer la paritaria nacional, no tiene ningún sentido, es ridículo, no estamos en contra. Después sale Rodríguez A hacer populismo barato y dice que le va a dar 60% de aumento, pero convengamos en que Rodríguez A no representa a nadie, ¿no? En el arco peronista lo importante es atender a lo que dicen Urtubey, De la Sota, Uñac, toda esta gente que vale, digamos, ¿no? Que es el futuro del peronismo, todo lo demás es un cuento. Bueno, bien, después de 4 horas y media acá de pegarle con todo, me parece que hemos llegado a un excelente outlook, esta segunda versión que hicimos. Nos pone muy contentos porque la otra vez cuando terminábamos dijimos qué lástima no lo televisamos, ahora me doy cuenta que es un éxito tener más de 840 personas acá y además tenerlo todo grabado también es bueno porque más gente va a poder escuchar estas cosas. Le agradezco mucho a Teo, a Sebas, un montón de amigos acá, le agradezco a Fernando Canosa y a la gente, porque ellos dos, yo no te lo dije, él es el jefe de gabinete, no sé si vos lo conocés, Willy Bernaudo es el jefe de gabinete de ministros del Ministerio de Agroindustria. Tal vez uno de los ministerios que a lo mejor siempre fue de bajo perfil porque era secretaría, pero hoy creo que tiene un cuadro técnico y además un político a cargo de esto que es fenomenal, que es Ricardo Burjaile, y creo que es uno de los tipos además más cercanos y más valiosos que tiene Macri. Y acá el director de ganadería que vino a contarnos junto con él, que es el representante, o digamos un tipo que conoce mucho desde la actividad privada, que es lo que se está haciendo en cadenas, esto. Así que, bueno, pasamos por todo, empresas, política pública privada, grano, ganadería, este marco político que me parece excelente. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá presentes, muchos son caras que han vuelto de nuevo y están acá con nosotros en ESIADE. Para ESIADE también, vos sabés que ESIADE es una escuela del pensamiento libre, en el sentido de decir, dejar que las personas hagan y está, digamos, justamente fuera de todo lo que tenga que ver esos colectivismos en donde uno maneja el bondi y todo el resto va sentado paciente adentro, ¿no? Así que este es un lugar libre pensador de emprendedores y todo, así que excelente. Como siempre, gracias atrás de todos estos proyectos hay grandes personas. Hugo Delgado, el tipo que se ocupa de esto desde el comité académico y que está además a cargo de los programas. Hugo, un gusto estar acá. Gracias a la gente de Agrositio, que algo los conozco, que están acá desde temprano, conectaron todo y están conectando a la gente. Y bueno, y excelente lo tuyo, así que va el aplauso por este evento y va el aplauso para vos también.